Raúl Agüero, un hombre influyente y adinerado, se alzaba como un gigante en el mundo empresarial. Desde su oficina en la Torre del Pacífico, un verdadero palacio de acero y cristal, supervisaba su imperio con firmeza y frialdad. A sus 43 años, había construido Agüero Enterprises desde sus cimientos, llevándola a ser una de las corporaciones más influyentes de Sudamérica. Siempre impecablemente vestido, con un traje costoso y una expresión imperturbable, Raúl encarnaba la imagen del clásico lobo de Wall Street. Señor Agüero, la junta directiva lo espera, anunció Clara, su eficiente asistente. Ella era amable y compasiva, cualidades que Raúl despreciaba, considerando que demostraban debilidad. «¿Qué esperen?», respondió sin levantar la vista de sus documentos. «El verdadero poder está en hacer esperar a los demás. Clara, después de 5 años trabajando conmigo, debería saberlo». Clara reprimió un suspiro. Conocía bien a su jefe, un hombre que había hecho de la frialdad un arte. En su oficina se exhibían premios y reconocimientos, pero no había fotos familiares, solo el reflejo de su vasto imperio. Se rumoreaba que Raúl había tenido una infancia difícil, entre internados y padres ausentes. Un episodio con animales, del cual nadie hablaba, había dejado una cicatriz en su corazón. «La representante de la Fundación Amigo Leal está aquí, señor», anunció Clara, aguardando la respuesta de Raúl. Él levantó la mirada, con un brillo de irritación en sus ojos oscuros. «Ya les dije que no me interesa su propuesta de responsabilidad social. Es la tercera vez que vienen. La imagen de la empresa se construye con números, no con sentimentalismos baratos», replicó Raúl. «Cancela esa reunión y organiza una conferencia de prensa para anunciar nuestra expansión en Brasil». El día de Raúl transcurría entre reuniones y decisiones que aumentaban su fortuna. Esa noche, bajo una lluvia intensa, se dirigió al estacionamiento subterráneo donde lo esperaba su Maserati. El silencio le recordaba constantemente la soledad que él mismo había elegido. «¿Olvidó firmar los documentos para la fundación de becas, señor?», le preguntó Clara. «Déjalos en mi escritorio, los revisaré mañana», respondió con frialdad. «Es el proyecto de su madre. Ella esperaba que estuvieran listos para el evento de esta noche». Raúl se detuvo, con la mano en la manija del auto, mientras el recuerdo de su madre se hacía presente. Sin decir nada, tomó los documentos y los firmó. «¿Necesitas algo más?», preguntó en un tono que no admitía respuesta. «Solo tenga cuidado al conducir, señor. Las calles están resbaladizas», advirtió Clara. El rugido del motor fue su despedida. Raúl conducía por calles desiertas, y el sonido de la lluvia golpeando el auto era su única compañía. Ignoraba deliberadamente su teléfono mientras sus pensamientos iban de los contratos pendientes a una nueva adquisición en Chile, hasta que el recuerdo de la fundación de becas de su madre apareció en su mente. Teresa Agüero, una dama prominente, siempre había preferido sus obras de caridad a la crianza de su hijo. En la distancia, el exclusivo restaurante donde se celebraba la gala brillaba bajo las luces. Raúl ajustó su corbata de seda, preparándose para otra noche de sonrisas fingidas. Teresa, elegante en un vestido de diseñador, presidía la gala con la gracia de una reina. «Raúl, querido, pensé que no vendrías», lo saludó su madre con una sonrisa. «Los documentos están firmados, madre», respondió él, sin darle siquiera un beso en la mejilla. La velada transcurrió de acuerdo al protocolo. Raúl cerró tratos con empresarios y políticos, pero una inquietud lo perturbaba. Quizás era la incesante lluvia o las palabras de Clara, pero sentía una incomodidad en el pecho. Cerca de la medianoche, decidió retirarse. Mientras conducía por una avenida bordeada de árboles, su mente volvía a las miradas críticas de los invitados y a la voz preocupada de Clara. De pronto, una sombra cruzó la carretera, emergiendo en la cortina de lluvia. Raúl giró el volante instintivamente, pero el asfalto mojado le jugó una mala pasada, y su Maserati comenzó a derrapar, girando descontrolado. El mundo giraba frente a él. El impacto lo dejó aturdido y atrapado en una posición incómoda. El agua comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas, y el frío le calaba hasta los huesos. Raúl intentó alcanzar su teléfono, pero no lo encontró. La lluvia seguía cayendo sin cesar, aislándolo del mundo. En medio de la oscuridad y el silencio, Raúl Agüero, el hombre que había construido un imperio sobre la frialdad, se encontraba completamente solo y vulnerable. El dolor en su pierna y el mareo le impedían moverse. Los recuerdos de su infancia volvían como sombras. El internado en Francia, las navidades en soledad y un incidente con un perro callejero que dejó una marca imborrable en su corazón. De repente, escuchó un sonido. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego lo escuchó claramente.
el jadeo suave de un animal que se acercaba. A través del cristal roto, vio unos ojos brillantes que lo miraban con curiosidad y compasión. Era un perro callejero pequeño, empapado por la lluvia. El perro, un mestizo de pelaje caramelo, cojeando se acercó hasta la ventanilla rota. Sus ojos, llenos de inteligencia, lo observaban con fijeza. «Vete», murmuró Raúl, intentando sonar autoritario. Pero el perro, lejos de asustarse, se sentó junto al auto, como si hubiera decidido montar guardia. Raúl sentía el frío invadiendo su cuerpo y el dolor en su pierna aumentaba. Los recuerdos que había enterrado durante años emergieron. Se vio a sí mismo a los 12 años, en el jardín de la mansión familiar, cuidando en secreto a un perro callejero durante una semana. Experimentó por primera vez el amor incondicional, hasta que su padre descubrió al animal y tomó una decisión que dejó una cicatriz profunda en el joven Raúl. «No necesito tu compañía», espetó al perro, que seguía vigilante bajo la lluvia. El animal ladeó la cabeza, como si comprendiera la contradicción entre las palabras de Raúl y el temblor en su voz. Las horas pasaban lentamente. Raúl alternaba entre momentos de lucidez y confusión. En uno de esos instantes, escuchó voces acercándose. «Mira lo que tenemos aquí», exclamó una voz ronca. Un Maserati. Debe haber algo valioso adentro. El perro, que había permanecido en silencio hasta entonces, comenzó a gruñir. Raúl vio las siluetas de dos hombres acercándose bajo la lluvia. El perro se interpuso entre el auto y los desconocidos, su pelaje erizado y sus dientes expuestos en clara advertencia. «Quita a ese perro sarnoso», gritó uno de los hombres. Pero el perro, a pesar de su tamaño, no se movió. Sus ladridos resonaban en la noche lluviosa, formando una barrera entre Raúl y el peligro. Los hombres intentaron acercarse, pero el perro se mantuvo firme. Sus ladridos se hicieron más feroces, y cuando uno de los individuos intentó patearlo, el animal esquivó y respondió con una mordida precisa. El sonido de sirenas a lo lejos finalmente hizo huir a los asaltantes. El perro, satisfecho con su victoria, regresó junto a la ventanilla donde Raúl lo observaba con una nueva perspectiva. «Gracias», susurró, y por primera vez en décadas, su voz carecía de su habitual frialdad. Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, Raúl comenzó a hablar con el perro. Le contó sobre su infancia en los internados, sobre la soledad que se había convertido en su compañera constante y sobre cómo había aprendido a ver la compasión como una debilidad. El animal lo escuchaba con una atención que parecía casi humana. Sus ojos marrones fijos en Raúl, con una sabiduría ancestral. «Mi madre siempre decía que la compasión es la verdadera riqueza», reflexionó Raúl, sorprendiéndose a sí mismo al recordar esas palabras que tanto había despreciado. Tal vez haya algo de verdad en eso. Las luces de las ambulancias comenzaron a iluminar la escena, sus destellos rojos y azules atravesando la cortina de lluvia. El perro se mantuvo cerca mientras los paramédicos trabajaban para liberar a Raúl del auto. Cuando finalmente lo subieron a la camilla, el animal intentó seguirlos. «Es mi guardián», declaró Raúl, sorprendiendo a todos. Viene conmigo. En el hospital, mientras los médicos examinaban sus heridas, Raúl no podía dejar de pensar en los eventos de la noche. El perro, al que los enfermeros habían permitido quedarse cerca gracias a su insistencia, se había convertido en un símbolo viviente de todo lo que había negado en su vida: la lealtad desinteresada, la compasión sin condiciones, la conexión emocional que había evitado durante tanto tiempo. Clara llegó al hospital poco después, su rostro una máscara de preocupación. Se detuvo en seco al ver al perro sentado obedientemente junto a la cama de Raúl. Una sonrisa de comprensión iluminó su rostro cuando su jefe comenzó a contarle la historia de su guardián inesperado. Los días en el hospital se convirtieron en una experiencia transformadora para Raúl. Su habitación privada, con vista a los jardines, se había convertido en el escenario de un cambio que nadie hubiera imaginado posible. El perro, al que había decidido llamar Max, se había convertido en una presencia constante. «Señor Agüero, los resultados de sus exámenes son favorables», anunció el doctor Martínez. «Podrá irse a casa mañana, pero necesitará reposo y rehabilitación». Raúl asintió distraídamente, su atención centrada en Max, que descansaba junto a su cama. El perro había sido bañado y atendido por un veterinario, revelando un pelaje brillante y una personalidad aún más cautivadora. «La junta directiva está preocupada», informó Clara, sentándose junto a la cama. «Los rumores sobre su accidente han afectado el valor de las acciones. Necesitan verlo fuerte y al mando». Raúl soltó una risa amarga. «¿Sabes qué, Clara?» Mientras estaba atrapado en ese auto,
No pensé ni un segundo en la empresa o en las acciones. Pensé en mi vida, en todas las oportunidades que perdí de conectar con otros seres vivos. Clara observó a su jefe con asombro. En 5 años trabajando para él, nunca lo había escuchado hablar con tanta vulnerabilidad. ¿Recuerdas la propuesta de la fundación, amigo fiel?, preguntó Raúl. Quiero que la recuperes y programa una reunión con ellos para la próxima semana. ¿Estás seguro?, intentó ocultar su sonrisa Clara. Hace una semana dijo que era una pérdida de tiempo. Y hace una semana era un idiota, respondió Raúl, acariciando las orejas de Max. Las cosas han cambiado. La noticia de la transformación de Raúl comenzó a circular por el hospital. Las enfermeras comentaban sobre cómo el temible empresario ahora sonreía y saludaba siempre con su fiel compañero canino a su lado. Los médicos notaban cómo su recuperación se había acelerado desde que Max llegó a su vida. Teresa Agüero, elegante como siempre, apareció en la habitación una tarde. Raúl, cariño, ¿qué es esto?, preguntó, arrugando ligeramente la nariz. Esto, madre, es Max. Me salvó la vida, respondió Raúl con una firmeza que sorprendió a Teresa. La conversación que siguió fue intensa y emotiva. Raúl habló sobre su infancia solitaria, sobre el incidente con el perro en el cobertizo y sobre años de resentimiento y distancia emocional. Teresa escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Tu padre, comenzó ella. Papá tomó sus decisiones, y tú las tuyas. Yo tomé las mías, convirtiéndome en alguien tan frío como ustedes, pero eso se acabó, la interrumpió Raúl. Max se movió silenciosamente hasta Teresa y apoyó su cabeza sobre su regazo. La elegante dama, tras un momento de duda, comenzó a acariciarlo suavemente. Siempre supe que había bondad en ti, hijo, susurró Teresa. Solo necesitabas encontrar el camino de regreso a ella. Raúl, trabajando desde su habitación de hospital, comenzó a reestructurar la política de responsabilidad social de su empresa. Clara, emocionada por el cambio en su jefe, trabajaba incansablemente para coordinar las nuevas iniciativas. La prensa comenzó a notar el cambio. Las fotografías de Raúl Agüero con su perro rescatado aparecieron en las redes sociales, generando una ola de comentarios positivos. El regreso de Raúl a las oficinas de Agüero Enterprises fue un evento que nadie olvidaría. Vestido con su habitual traje italiano, pero con una nueva luz en sus ojos, caminó por el vestíbulo principal con Max trotando fielmente a su lado. Los empleados se detenían y miraban con asombro. Buenos días, saludó Raúl, sorprendiendo a todos con una sonrisa genuina. En la sala de juntas, el comité ejecutivo esperaba con tensión palpable. Pablo Méndez, el director financiero, tamborileaba nerviosamente sobre la mesa de caoba. Laura Pérez, directora de operaciones, mantenía su rostro cuidadosamente neutral. Señores y señoras, comenzó Raúl, con Max sentado tranquilamente junto a su silla. Es tiempo de cambios en Agüero Enterprises. Durante la siguiente hora, Raúl presentó su visión para la nueva dirección de la empresa, programas de responsabilidad social, alianzas con fundaciones de protección animal y políticas de bienestar para los empleados. El silencio en la sala se volvía más pesado con cada nueva propuesta. Con todo respeto, Raúl, interrumpió Pablo, su voz cargada de escepticismo. Estos programas dañarán significativamente nuestros márgenes de utilidad. Los accionistas no estarán contentos. Los accionistas entenderán que la verdadera fortaleza de una empresa no se mide solo en números, respondió Raúl con una calma que sorprendió a todos. La sostenibilidad y la responsabilidad social son el futuro de los negocios. La reunión se convirtió en un acalorado debate. Raúl observaba las dinámicas con nuevos ojos, notando las alianzas y resistencias que se formaban en la mesa. Max, sensible al ambiente tenso, se mantenía alerta pero sereno junto a su amo. La junta directiva está preocupada, informó Clara, entrando con su tablet en mano. Hay resistencia. Teresa Agüero, que había aparecido sorpresivamente en la oficina de Clara, sonrió con conocimiento. Siempre la hay cuando alguien intenta cambiar el status quo. Pero Raúl es más fuerte de lo que cree. En la sala de juntas, la discusión había llegado a un punto crítico. Pablo Méndez, frustrado por la determinación de Raúl, jugó su última carta. Los inversionistas de Dubái amenazaron con retirar su apoyo si cambiamos nuestra estructura de inversión, anunció con un brillo triunfante en los ojos. Raúl se levantó lentamente, su presencia llenando la sala. Max se incorporó junto a él, como si sintiera la importancia del momento. ¿Saben por qué sobreviví aquella noche?, preguntó Raúl, su voz suave pero firme.
No fue por mi dinero ni por mi poder, fue por la compasión desinteresada de un ser que la sociedad considera insignificante. Max me enseñó más sobre lealtad y valor en una noche que todo lo que he aprendido en años de juntas corporativas. Esa noche, mientras Raúl revisaba los documentos de la reunión en su oficina, Clara entró con una expresión preocupada. «Señor, hay algo que debe ver», dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. Encontré algunas discrepancias en los informes financieros. Raúl abrió la carpeta mientras Max se acercaba y apoyaba su cabeza sobre su rodilla, como si entendiera que su amo necesitaba apoyo para lo que estaba a punto de descubrir. Las cifras en los documentos parecían bailar frente a los ojos de Raúl mientras procesaba la información. Años de experiencia en el mundo financiero le permitieron ver inmediatamente la magnitud de lo que Clara había descubierto. Millones de pesos desviados a través de una compleja red de transacciones cuidadosamente ocultadas bajo capas de contabilidad creativa. ¿Desde cuándo está sucediendo esto?, preguntó Raúl, su voz apenas un susurro. Max, que había permanecido junto a Raúl, levantó sus orejas al escuchar pasos aproximándose. Momentos después, Teresa Agüero entró en la oficina, su rostro mostrando una preocupación inusual. «Raúl, hijo, necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Hay algo que debes saber sobre Pablo Méndez». La revelación de Teresa fue como un rayo que iluminó todas las piezas del rompecabezas. Pablo había sido amigo cercano de su padre, uno de los pocos que conocía los secretos más oscuros de la familia Agüero. Su posición en la empresa no había sido casualidad. «Tu padre», Teresa hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Él y Pablo tenían un acuerdo. La fundación de becas que creamos no era solo para ayudar a estudiantes». Raúl sintió que el aire se volvía pesado en sus pulmones. Max se acercó más a él, como percibiendo su angustia. «¿La fundación que siempre insististe que me involucrara?», preguntó su voz teñida de incredulidad. Teresa asintió lentamente. «Era una forma de mantener el control sobre ciertas operaciones. Cuando tu padre partió, Pablo continuó manejando todo. Yo solo seguí firmando los documentos sin hacer preguntas». «Señor, hay más», intervino Clara con suavidad. «Las nuevas políticas de responsabilidad social que usted propuso amenazan directamente estos esquemas». Raúl se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo nocturno. Max lo siguió, manteniéndose cerca como una sombra protectora. «Por eso Max gruñía cuando Pablo estaba cerca», murmuró Raúl. «Los animales siempre saben qué piensas hacer», comentó Teresa, su voz traicionando sus nervios. Raúl se volvió hacia ellas, su rostro mostrando una determinación que recordaba al antiguo Raúl, pero ahora mezclada con algo nuevo: compasión. «Vamos a arreglar esto», declaró, no con frialdad y cálculo, sino con transparencia y justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad discreta. Raúl, Clara y un pequeño equipo trabajaban incansablemente para documentar cada irregularidad. Teresa proporcionó acceso a archivos antiguos, enfrentando sus propios demonios en el proceso. En medio de todo esto, la transformación de la empresa continuaba. Los empleados comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos. Las áreas comunes se volvieron más acogedoras, se implementaron políticas de trabajo flexible y la presencia de Max en las oficinas se convirtió en un símbolo de la nueva dirección de Agüero Enterprises. Laura Pérez se convirtió en una aliada inesperada. Su experiencia en operaciones resultó invaluable para reestructurar los programas sociales de manera legítima y transparente. «Nunca me gustó cómo se manejaban las cosas», confesó durante una reunión tardía. «Pero antes de su accidente, señor Agüero, parecía imposible sugerir cambios». Raúl sonrió con ironía. «A veces necesitamos caer para poder ver el mundo desde una nueva perspectiva». Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Raúl, Clara notó algo extraño en el comportamiento de Max. El perro, que normalmente dormitaba tranquilamente junto al escritorio, se puso alerta de repente, su pelo erizado y un gruñido bajo en su garganta. Momentos después, Pablo Méndez entró sin anunciarse, su rostro una máscara de cordialidad que no llegaba a sus ojos. «Raúl, tenemos que hablar sobre los nuevos programas sociales», comenzó, ignorando deliberadamente la presencia de Max. «Los inversionistas están preocupados». «Siéntate, Pablo», interrumpió Raúl con calma. «Creo que es hora de que hablemos sobre las verdaderas preocupaciones que tienes». La tensión en la oficina podía cortarse con un cuchillo. Max mantenía sus ojos fijos en Pablo mientras Clara discretamente activaba la grabadora en su tablet. Pablo Méndez se acomodó en la silla frente al escritorio de Raúl. Su postura, aparentemente relajada,
contrastaba con la tensión en sus ojos. Max permanecía alerta, su presencia como un guardián silencioso de la verdad que estaba a punto de revelarse. No sé de qué estás hablando, Raúl, respondió Pablo, ajustándose la corbata. Solo me preocupa la estabilidad de la empresa que tu padre y yo construimos juntos. Raúl extrajo una carpeta de su escritorio y la colocó entre ellos. ¿Te refieres a la empresa que construyeron con fondos robados a través de fundaciones fantasma?, preguntó. El rostro de Pablo palideció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Cuidado con lo que insinúas, Raúl. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas, como el verdadero propósito de la fundación de becas, intervino Teresa, que había entrado silenciosamente a la oficina. Su presencia sorprendió a Pablo, quien se giró bruscamente en su silla. Teresa, murmuró Pablo, su voz mezclando sorpresa y advertencia. Pensé que teníamos un acuerdo. Y el acuerdo terminó, Pablo, respondió Teresa, acercándose al escritorio. Mi hijo merece saber la verdad, y la empresa merece un nuevo comienzo. Raúl observaba el intercambio con una calma que sorprendió incluso a Clara. Max se había movido sigilosamente hasta situarse entre Pablo y Raúl. Me convencí de que la frialdad y el distanciamiento emocional eran necesarios para el éxito empresarial. Seguí el ejemplo que tú y mi padre establecieron. Pero ahora veo que ese camino solo lleva a más oscuridad, dijo Raúl. Pablo soltó una risa amarga. Y todo este despertar espiritual por un perro callejero, Raúl. El Raúl que conocí nunca hubiera sido tan ingenuo. El Raúl que conociste ya no existe, respondió con firmeza. Y es hora de que Agüero Enterprises refleje ese cambio. Clara proyectó en la pantalla de la oficina una serie de documentos y transacciones. Los ojos de Pablo se movían nerviosamente entre las cifras y los nombres que aparecían. Tenemos todo documentado, explicó Clara. Cada transacción, cada fundación falsa, cada desvío de fondos. ¿Y qué planeas hacer?, desafió Pablo, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. ¿Exponerlo todo? Destruir el legado de tu padre. Planeo hacer lo correcto, respondió Raúl. Vamos a reestructurar la empresa de manera transparente. Los fondos desviados serán devueltos y canalizados hacia causas legítimas. Teresa dio un paso adelante. Ya he contactado a los abogados. Estamos preparados para enfrentar las consecuencias legales de nuestras acciones pasadas. Pablo se levantó bruscamente, causando que Max gruñera. ¿Cuántos secretos podrían salir a la luz? La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, Pablo, respondió Raúl con serenidad. La pregunta es, ¿estarás de nuestro lado cuando eso suceda? El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura Pérez, que había estado escuchando desde la puerta, entró con un grupo de auditores internos. Los documentos están asegurados, informó Laura. Y el consejo directivo ha sido convocado para una sesión extraordinaria. Pablo miró a su alrededor como un animal mal acorralado. Su mirada se detuvo en Teresa, buscando algún rastro de la complicidad que habían compartido durante años. Lo siento, Pablo, dijo Teresa suavemente, pero es tiempo de enmendar nuestros errores. Mientras los auditores comenzaban su trabajo, Raúl se acercó a la ventana con Max a su lado. La ciudad se extendía bajo el cielo del atardecer, las luces comenzando a parpadear en los edificios cercanos. ¿Sabes, Max?, murmuró Raúl, acariciando las orejas de su fiel compañero, a veces el verdadero valor no está en mantener el control, sino en saber cuándo dejarlo ir. El perro lo miró con esos ojos sabios que parecían entender cada palabra, y Raúl sintió una paz que nunca había experimentado. La noticia de la reestructuración de Agüero Enterprises se propagó por los medios financieros como un incendio en la pradera. Las acciones de la empresa experimentaron una volatilidad sin precedentes mientras el mercado intentaba asimilar la magnitud de los cambios venideros. Raúl, sentado en su oficina con Max dormitando a sus pies, observaba los titulares en las pantallas. Agüero Enterprises anuncia cambio radical en su estructura corporativa. CEO revoluciona empresa familiar con nuevas políticas de transparencia. De tiburón empresarial a líder humanitario, la transformación de Raúl Agüero. Los periodistas están volviéndose locos, comentó Clara entrando con una nueva pila de documentos. Todos quieren una entrevista exclusiva. ¿Qué esperen?, respondió Raúl, sonriendo mientras Max levantaba la cabeza para recibir una caricia. Tenemos trabajo más importante que hacer. La oficina se había convertido en el centro de operaciones de la transformación. Laura Pérez lideraba el equipo de reestructuración, trabajando incansablemente para implementar los nuevos programas de responsabilidad social. Las paredes, antes desnudas excepto por premios corporativos,
Ahora exhibían planos para el nuevo centro de bienestar animal que se construiría en las instalaciones de la empresa. Teresa Agüero había sorprendido a todos convirtiéndose en una de las principales impulsoras del cambio. La elegante dama ahora pasaba sus días trabajando codo a codo con el equipo legal, desenredando años de transacciones dudosas y transformándolas en iniciativas legítimas. Nunca es tarde para hacer lo correcto, le había dicho a Raúl una tarde mientras compartían un café en su oficina. Tu padre estaría orgulloso de ver en qué te has convertido. La transformación de la empresa no se limitaba a los aspectos financieros. Raúl había implementado una política de puertas abiertas, algo impensable en su antigua administración. Los empleados podían traer a sus mascotas al trabajo, y el sonido de risas y ladridos ocasionales se había vuelto común en los pasillos. Una mañana, mientras Raúl revisaba propuestas para nuevos proyectos sociales, una figura familiar apareció en su puerta. Era Clara, pero no en su rol habitual de asistente. Había algo de nerviosismo y determinación en su expresión. Tengo una propuesta que quisiera presentarle. Raúl la invitó a sentarse, notando cómo Max se acercaba inmediatamente a saludarla. La propuesta de Clara era ambiciosa: un programa integral de apoyo a refugios de animales en toda América Latina, utilizando la infraestructura y recursos de Agüero Enterprises. Siempre supe que eras más que una asistente, sonrió Raúl. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? El proyecto de Clara se convirtió en la punta de lanza de la nueva dirección de la empresa. Los antiguos contactos corporativos, antes utilizados para operaciones financieras cuestionables, ahora se transformaban en una red de apoyo para causas sociales. La prensa seguía cada movimiento con atención. Las imágenes de Raúl y Max visitando refugios de animales, inaugurando clínicas veterinarias gratuitas y participando en eventos comunitarios se volvieron virales. La historia del CEO transformado por el amor de un perro callejero tocaba corazones en todo el continente. Sin embargo, no todo era color de rosa. Algunos accionistas tradicionales amenazaban con retirar su apoyo, preocupados por el nuevo enfoque de la empresa. Las reuniones del consejo se habían vuelto campos de batalla ideológicos, donde se enfrentaban las viejas y nuevas formas de hacer negocios. ¿Estás seguro de esto?, preguntó un día Laura, después de una reunión particularmente tensa. Podríamos perder millones. Raúl miró a Max, quien jugaba con un juguete en la esquina de su oficina. ¿Sabes qué aprendí la noche del accidente, Laura? Que los millones no te mantienen caliente cuando estás solo y asustado. Que la lealtad y el amor incondicional valen más que cualquier cuenta bancaria. La respuesta del público superó todas las expectativas. Por cada accionista que amenazaba con retirarse, aparecían dos nuevos inversores, atraídos por la visión renovada de la empresa. Las redes sociales se llenaron de historias de empleados compartiendo cómo el nuevo ambiente laboral había transformado sus vidas. Una tarde, mientras Raúl y Max paseaban por los jardines recién inaugurados de la empresa, se encontraron con un grupo de empleados y sus mascotas disfrutando del área de juegos canina. Señor Agüero, llamó una joven ejecutiva, ¿podemos tomarle una foto con Max para el nuevo manual de cultura corporativa? Raúl sonrió, recordando cómo apenas unos meses atrás la idea de un manual de cultura corporativa le habría parecido una pérdida de tiempo. Ahora, mientras posaba junto a su fiel amigo, rodeado de risas y ladridos alegres, entendió que había encontrado algo mucho más valioso que el poder y el control. Había encontrado su humanidad. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo una renovada energía a las oficinas de Agüero Enterprises. El edificio corporativo, antes un monumento al poder y la frialdad, se había transformado en un espacio vibrante y acogedor. Los jardines en la azotea, ahora adaptados para mascotas y empleados, se habían convertido en el corazón palpitante de la nueva cultura empresarial. Raúl observaba desde su oficina cómo un grupo de empleados realizaba una sesión de yoga matutina junto a sus perros. Max, como siempre a su lado, movía la cola suavemente mientras miraba la escena. ¿Quién lo hubiera imaginado? Murmuró Raúl, acariciando las orejas de su fiel amigo. Todo esto gracias a ti. Clara entró a la oficina con su tablet y una sonrisa radiante. Señor Agüero, los resultados del primer trimestre han llegado. No va a creer esto. Los resultados eran sorprendentes, lejos de las predicciones pesimistas de los antiguos ejecutivos. La nueva dirección de la empresa había atraído a una generación de consumidores conscientes. Las ventas se habían disparado y la reputación de Agüero Enterprises brillaba más que nunca. La Fundación Amigo Fiel quiere hacer un anuncio conjunto, continuó Clara. Han visto un aumento del 300% en las adopciones desde que iniciamos nuestra colaboración. Teresa Agüero, que había estado escuchando desde la puerta,
Entró con lágrimas en los ojos. Raúl, hijo, tu padre nunca hubiera imaginado esto. La empresa no solo está creciendo, está haciendo una diferencia real en el mundo. La mención de su padre provocó en Raúl una mezcla de emociones. Los últimos meses habían sido un viaje de autodescubrimiento, enfrentando dolorosas verdades sobre su familia y su pasado. Max, sintiendo su inquietud, se acercó más a él, ofreciendo su presencia reconfortante. Madre, dijo Raúl después de un momento, creo que es hora de hacer algo más grande. La idea había estado germinando en su mente durante semanas. Un centro de rehabilitación y adopción de animales que sería el más grande de América Latina. No solo un refugio, sino un espacio donde personas y animales pudieran sanarse mutuamente. El terreno junto al lago. Raúl continuó mostrando los planos en su computadora. Podemos construir algo extraordinario allí. Laura Pérez, que se había unido a la reunión, estudiaba los planos con interés profesional. Será un proyecto ambicioso, Raúl. Necesitaremos socios, apoyo gubernamental. Y lo tendremos, interrumpió una voz desde la puerta. Era Clara, pero había algo diferente en ella. Ya no era solo la eficiente asistente, se había convertido en una fuerza impulsora del cambio en la empresa. He estado trabajando en algo, continuó Clara, conectando su tablet a la pantalla de la oficina. Un programa de colaboración entre empresas, gobiernos y ONG. Podemos crear una red de apoyo que se extienda por todo el continente. Mientras Clara presentaba su propuesta, Raúl observaba a las personas reunidas en su oficina. Teresa, quien había encontrado redención en su nuevo rol como defensora de causas sociales. Laura, cuya experiencia corporativa ahora servía a un propósito mayor, y Max, el catalizador de todo este cambio, descansando tranquilamente bajo su escritorio. Hay algo más, añadió Clara con una sonrisa misteriosa. La historia de Max se ha vuelto viral en redes sociales. Personas de todo el mundo están compartiendo sus propias historias de transformación a través del amor de sus mascotas. Raúl se levantó y caminó hacia el ventanal, con Max siguiéndolo fielmente. La ciudad se extendía ante ellos, vibrante y llena de posibilidades. En las calles, bajo el edificio, podía ver personas paseando con sus perros, una imagen que antes habría ignorado, pero que ahora le llenaba de esperanza. ¿Saben?, dijo Raúl, volviéndose hacia el grupo. Cuando era niño, mi padre siempre decía que mostrar emociones era una debilidad, que el mundo de los negocios no tenía lugar para el sentimiento. Teresa bajó la mirada, recordando aquellos tiempos. Todos cometimos errores, hijo, continuó Raúl, pero ahora veo que la verdadera fortaleza está en la capacidad de cambiar, de reconocer nuestros errores y trabajar para corregirlos. Max se acercó a Teresa, apoyando su cabeza en su regazo, como había hecho tantas veces en los últimos meses, ayudándola a procesar su propio viaje de redención. El centro de rehabilitación será solo el comienzo, declaró Raúl. Vamos a crear un modelo que otras empresas puedan seguir, un ejemplo de cómo el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo pueden coexistir, sino fortalecerse mutuamente. Mientras el grupo discutía los detalles del proyecto, Raúl notó algo diferente en el ambiente. La tensión y el miedo que antes dominaban las reuniones corporativas habían sido reemplazados por entusiasmo y esperanza. Las personas ya no se reunían en su oficina por obligación o temor, sino por un propósito compartido. La transformación de Raúl Agüero y Agüero Enterprises se había convertido en un faro de esperanza en el mundo empresarial, demostrando que el cambio era posible incluso para el más improbable de los candidatos. La inauguración del Centro de Rehabilitación y Adopción Nuevo Amanecer se había convertido en el evento más esperado del año en Ciudad de México. El complejo, construido en el terreno junto al lago, era una obra maestra de arquitectura sustentable que integraba espacios para animales y personas por igual. Raúl caminaba por los senderos recién pavimentados del centro, con Max trotando alegremente a su lado. El sol de la mañana iluminaba las instalaciones, áreas de juego, clínicas veterinarias, espacios de terapia asistida con animales y un centro de capacitación para futuros cuidadores. Cada detalle había sido pensado con amor y propósito. Es más hermoso de lo que imaginamos, comentó Clara, quien se había convertido en la directora ejecutiva del proyecto. Ya no era más su asistente, ahora era una líder por derecho propio. Y esto es solo el comienzo, respondió Raúl, observando cómo los primeros empleados comenzaban a llegar, muchos con sus propias mascotas. ¿Recuerdas cuando pensábamos que era una locura permitir animales en la oficina? Teresa apareció, elegante como siempre, pero con una suavidad en su rostro que años atrás hubiera sido impensable. Raúl, hay alguien que quiere verte antes de la ceremonia. En la entrada del centro, un grupo de niños de un orfanato local esperaba ansiosamente.
Eran los primeros participantes del programa de terapia asistida con animales. Sus rostros se iluminaron al ver a Max, quien inmediatamente se acercó a ellos, moviendo la cola con entusiasmo. «Señor Agüero», llamó una vocecita. Una niña no mayor de 8 años se adelantó del grupo. Es verdad que Max lo salvó. Raúl se arrodilló para estar a su altura mientras Max regresaba a su lado. La verdad, pequeña, es que Max me salvó de muchas maneras. Me enseñó que a veces los regalos más grandes vienen en los paquetes más inesperados. La ceremonia de inauguración fue un evento emotivo que reunió a personas de todos los sectores de la sociedad. Empresarios que antes habían sido escépticos ahora aplaudían la iniciativa. Organizaciones de protección animal que alguna vez habían criticado a Agüero Enterprises ahora la señalaban como un ejemplo a seguir. Laura Pérez, parada junto al podio, sonrió mientras Raúl se preparaba para dar su discurso. «Jamás pensé que viviría para ver este día», susurró. Subió al podio con Max fielmente a su lado. Miró a la multitud reunida. Empleados, voluntarios, familias con sus mascotas, medios de comunicación y hasta algunos de sus antiguos críticos más duros. «Hace un año», comenzó, «yo era un hombre muy diferente. Creía que el éxito se medía en números, que las emociones eran una debilidad y que la compasión no tenía lugar en el mundo de los negocios». Max se sentó tranquilamente junto a él, como si entendiera la importancia del momento. «Pero una noche lluviosa, cuando mi vida pendía de un hilo, descubrí una verdad que muchos de ustedes ya conocían, que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, no en lo que construimos, sino en las vidas que tocamos». Teresa, sentada en primera fila, no podía contener las lágrimas. Junto a ella, Clara sonreía con orgullo. «Este centro no es solo un refugio para animales», continuó Raúl. «Es un testimonio de que el cambio es posible, de que nunca es tarde para abrir nuestros corazones, de que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes». Mientras hablaba, una mariposa se posó brevemente en el hombro de Max, creando una imagen que las cámaras capturaron y que pronto se volvería viral. El símbolo perfecto de la transformación. «Cada uno de nosotros tiene un Max esperando para cambiar su vida», concluyó Raúl. «Solo necesitamos estar dispuestos a abrir nuestros corazones y reconocer que los milagros a veces vienen con 4 patas y una cola que no para de moverse». Los aplausos fueron ensordecedores, pero para Raúl el momento más significativo fue cuando Max levantó su cabeza y lo miró con esos ojos sabios que habían visto más allá de su fachada de poder y control. El Centro Nuevo Amanecer abría sus puertas no solo como un refugio, sino como un símbolo de esperanza y transformación. Y mientras Raúl cortaba la cinta inaugural con Max a su lado y rodeado de las personas que ahora formaban su verdadera familia, supo que había encontrado algo mucho más valioso que el éxito empresarial. Había encontrado su propósito. Un año después de la inauguración del Centro Nuevo Amanecer, Raúl contemplaba el atardecer desde su nueva oficina, diseñada con ventanales que daban directamente a las áreas verdes donde perros y personas convivían en armoniosa actividad. Max, un poco más canoso pero igual de vital, descansaba en su cama especial junto al escritorio, el mismo lugar donde una vez se había postrado el antiguo sofá de cuero italiano. «Señor Agüero», llamó Clara desde la puerta. «Los resultados del programa son extraordinarios. Más de 1000 animales adoptados, 200 personas rehabilitadas a través de la terapia asistida y 15 empresas han replicado nuestro modelo en sus instalaciones». Raúl sonrió, recordando cómo todo había comenzado con un accidente en una noche lluviosa. ¿Quién hubiera pensado que la caída de un imperio corporativo frío daría lugar a algo tan hermoso? Teresa entró a la oficina seguida por un grupo de ejecutivos internacionales. «Hijo, están aquí los representantes de la Comisión Global de Empresas Sustentables». El reconocimiento internacional había llegado de forma natural. Agüero Enterprises se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. «Cómo el amor de un perro transformó una corporación» era el título del documental que una importante cadena internacional estaba produciendo. «Les daremos el tour completo», anunció Raúl levantándose mientras Max se estiraba y se unía a él. «Pero primero hay algo que quiero mostrarles». Guió al grupo hacia una nueva ala del centro donde una exposición fotográfica contaba historias de transformación. Cada imagen mostraba un antes y un después, ejecutivos que habían encontrado su humanidad, animales que habían encontrado hogares, personas que habían sanado sus heridas emocionales a través del amor incondicional de una mascota. «Este no es solo un centro de rehabilitación», explicó Raúl. «Es un testimonio de que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, no en números en una cuenta bancaria». Laura Pérez, ahora directora del programa de expansión internacional, se unió al grupo. «Las solicitudes para replicar el modelo siguen llegando.
Europa, Asia, incluso lugares donde nunca imaginamos tener influencia. Raúl se detuvo frente a una fotografía en particular, la imagen del mismo tendido en su auto accidentado, con un perro callejero montando guardia bajo la lluvia. A veces, reflexionó, el destino nos envía ángeles con formas inesperadas. Max movió la cola como si entendiera que hablaban de él. Los visitantes internacionales observaron con asombro cómo el perro que había cambiado el destino de una corporación multinacional seguía siendo el fiel compañero de Raúl, el símbolo viviente de que el cambio era posible. La verdadera riqueza, continuó Raúl, está en nuestra capacidad de abrir el corazón y reconocer que cada ser vivo tiene el poder de transformar nuestro mundo. Mientras el grupo recorría las instalaciones, Raúl recordó las palabras de su madre sobre la compasión siendo la verdadera riqueza. Ahora finalmente entendía la profundidad de esa verdad. El día terminó con una ceremonia íntima donde más familias daban la bienvenida a nuevos miembros peludos en sus vidas. Raúl, con Max a su lado, observaba cada reunión con el corazón lleno de gratitud. ¿Sabes, Max?, susurró, acariciando las orejas de su fiel amigo, algunos dirían que yo te salvé aquella noche, dándote un hogar, pero la verdad es que tú me salvaste a mí, mostrándome el camino hacia mi humanidad. El sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando el centro nuevo amanecer en tonos dorados. En el horizonte, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, un recordatorio de que en cada rincón urbano podía existir una historia de transformación esperando a ser descubierta.